Hub de Salud, con Rosa Quintana. Ayer, 1 de diciembre, celebrábamos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En el marco de este acontecimiento, la Fundación Newmans presenta Humanización de la atención sociosanitaria a personas con VIH, un documento que recoge una revisión de la situación actual de la humanización en VIH en nuestro país. Hoy hablamos de ello con el doctor Julio Zarco, presidente de la Fundación Newmans. Muy buenas tardes, doctor Zarco, ¿cómo está? Buenas tardes, Rosa. Muy bien. Espero que tú también estés muy bien. Estupendamente, y sobre todo cuando se trata de dar luz, de dar visibilidad a documentos como el que ustedes han elaborado, que es como la conclusión de mucho tiempo de trabajo, pero el pistoletazo de salida para mucho que les queda por delante todavía. ¿Quién ha elaborado este documento y qué objetivos tiene? Bueno, pues como tú muy bien dices, efectivamente es un trabajo de más de un año y medio aproximadamente, de un grupo de expertos en VIH de muchos ámbitos sanitarios, de muchos ámbitos profesionales, porque concita a médicos de familia, a enfermeras, a especialistas en enfermedades infecciosas, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales sanitarios de instituciones penitenciarias, es decir, farmacéuticos de oficina de farmacia y de hospitales. Es decir, yo creo que no ha habido ni un solo profesional sociosanitario que no haya participado en este proyecto. Todos ellos coordinados por la Fundación Newmans y también por el doctor Santiago Moreno, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Santiago Ramón y Cajal, que es un experto a nivel mundial en VIH. Y bueno, el objetivo fundamental era y ha sido revisar todos los protocolos y todos los planes estratégicos de VIH de todas las comunidades autónomas y el propio Plan Nacional del Ministerio de Sanidad, analizarlos, reflexionar sobre ellos y ver cuáles son aquellos aspectos que no se contemplan para nada en esos planes estratégicos de humanización. Y, lógicamente, en aquellos aspectos donde no se contempla nada, sobre todo en lo referido fundamentalmente a la personalización y el trato humanizado de pacientes y familiares, abordar, digamos, unas líneas estratégicas para poder, de ahora en adelante, llevar a cabo a nivel práctico esas líneas para poder ver si realmente el que llevemos a cabo esas líneas estratégicas realmente tiene impacto en la salud de los pacientes y de sus familias. Ese ha sido, digamos, el trabajo de este año y pico. ¿Cómo ha evolucionado la calidad de vida de los pacientes con VIH en los últimos años? Bueno, ha evolucionado vertiginosamente para bien. De momento, yo que como médico, siendo médico jovencito, asistí a los primeros pacientes VIH hace ya más de 30 años, ahora, siglo XXI, en noviembre del 2020, la evolución ha sido vertiginosa. En primer lugar, hemos cronificado una enfermedad que era antes, desgraciadamente, mortal de necesidad. La hemos cronificado, hemos hecho que no sea una enfermedad mortal, sino que sea una enfermedad crónica, lo cual ya es mucho, es fundamental. En segundo lugar, hemos conseguido que el arsenal terapéutico, es decir, los fármacos y las medicinas que toman los pacientes sean mucho menos. Es decir, antes los pacientes tomaban verdaderos cócteles de medicinas, incluso algunos tomaban más de 30 y de 40 fármacos distintos. Hoy en día, con un fármaco o con máximo 2 fármacos se controla perfectamente la enfermedad. Por lo tanto, evidentemente, hemos hecho un abordaje terapéutico fantástico y, desde luego, hay una mayor concienciación en general de la enfermedad como tal. Es decir, como enfermedad crónica, igual que otras enfermedades crónicas, es verdad que tiene una naturaleza especial porque son enfermedades infecciosas, pero no deja de ser una enfermedad crónica, como podría serlo la insuficiencia cardíaca o como puede ser la diabetes, pues tiene todo aquello de naturaleza propia de una enfermedad crónica, ¿no? Pues que lógicamente se necesita un apoyo familiar, el apoyo de los cuidadores, el autocuidado por parte del paciente, el conocimiento del sistema sanitario por parte del paciente y de las familias. Pero todo eso lo hemos conseguido en el VIH. O sea que yo creo que en este momento hemos conseguido que mejoren los años y la vida de esos años de los pacientes con VIH, sin lugar a dudas. A poco que echemos la vista atrás, recordaremos lo estigmatizante que ha sido esta enfermedad, ¿no? La discriminación que sufrían las personas que la padecían. Me gustaría preguntarle cómo está ese tema actualmente. Bueno, lo ponemos en evidencia, ¿no?, en el estudio, ¿no? Se ha avanzado también muy positivamente, es decir, hoy en día no existe el estigma que existía hace 30 años, evidentemente, entre otras cosas porque tampoco están tan estigmatizados
ciertos colectivos o ciertos grupos de riesgo que siempre han estado muy estigmatizados, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de personas con relaciones homosexuales, etcétera, etcétera. Es decir, hace más de 30 años había más estigma sobre estos grupos poblacionales, hoy en día es menor, pero sin lugar a dudas no hemos podido todavía llegar al estigma cero, ¿no? A la lucha por el estigma que erradique el estigma del VIH. A nosotros nos preocupa mucho y en el informe lo dejamos muy claro, meridianamente claro, que todavía existe estigma con respecto a las enfermedades infecciosas, muy especialmente el VIH, y existe estigma en los colectivos sanitarios, que es lo que más nos preocupa. Es decir, hemos evidenciado que todavía hay sectores sanitarios que tienen cierto estigma o cierta sensación, digamos, de buscar distanciamiento de los pacientes VIH. Eso lo saben los pacientes VIH muchas veces cuando llegan a los servicios de urgencia de los hospitales o cuando visitan otros especialistas, odontólogos, etcétera, que todavía existe una carga estigmatizadora muy importante. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo por la lucha de ciertos colectivos que lógicamente han normalizado situaciones como, por ejemplo, las conductas sexuales, ¿no? Determinadas conductas sexuales, han normalizado mucho esas situaciones, pero todavía queda muchísimo todavía en determinados aspectos y sobre todo en el ámbito sanitario. Qué curioso, claro. Para intentar ponernos mejor en la piel de las personas que sufren esta enfermedad, ¿cuál es el impacto del estigma en el paciente? Es decir, ¿qué pasa en una persona cuando se sabe mirada de mala manera por tener VIH, por tener SIDA? Sí. Bueno, afortunadamente son personas que tienen infección por VIH y afortunadamente el SIDA como tal no se termina de producir porque evidentemente, como hemos dicho, se normaliza, digamos, se cronifica la enfermedad y ya no estamos viendo las situaciones que veíamos hace 30 años o hace 20 años de situaciones pues, bastante lamentables de pacientes con muchas infecciones sobreañadidas, con hongos, con infecciones de todo tipo, ¿no? Y que incluso una simple gripe, pues desgraciadamente terminaba con la vida de estas personas, ¿no? Afortunadamente no hemos llegado, hemos cronificado la enfermedad y hemos evitado esto. Pero cuando a alguien se le da un diagnóstico de que tiene una infección por VIH, como toda mala noticia, ¿no? Y esta tiene una carga de profundidad más importante. Yo creo que si tuviéramos que hablar de enfermedades estigmatizadoras, sin lugar a dudas el VIH y el cáncer son dos enfermedades que guardan mucho paralelismo, ¿no? En primer lugar, se produce un bloqueo afectivo del paciente, es decir, el paciente se queda noqueado. De hecho, se denomina noqueo afectivo. Noqueo es un término pugilístico, viene del boxeo, ¿no? Cuando pegan un puñetazo y se queda noqueado, significa que se queda como atontado, ¿no? Que se queda desconcertado. Primero el paciente tiene un bloqueo afectivo, se queda desconcertado, todo su mundo se viene abajo, eso sin lugar a dudas. Es un proceso muy complicado donde muchos pacientes se quedan enganchados. De ahí, hoy en día, muchas plataformas de pacientes VIH y muchos colectivos tienen ya organizada dentro de sus organizaciones voluntarios bien cualificados, preparados y profesionalizados que acuden inmediatamente, incluso están permanentemente en nuestros hospitales para que cuando se da un diagnóstico de VIH, automáticamente alguien que es un enfermo también con VIH, automáticamente acuda en auxilio, ¿no? En auxilio afectivo o emocional de ese paciente, ¿no? Y desde luego, a partir de ahí recorre un periodo de tiempo más o menos largo, en donde lógicamente tiene que asimilar el diagnóstico, etcétera, etcétera. Claro, cuando un paciente se le estigmatiza y se le mira, como tú dices, raro, o un poco por encima del hombro, o un poco en la distancia por ser VIH. Miedo. Sí, todas las personas te dicen lo mismo, ¿no? Es un poco la sensación como de sentirse apestado. Voy a hacer un paralelismo. Cosas que ocurren hoy en día con la pandemia COVID también. Es decir, las enfermedades infecciosas en los humanos tienen un gran poder mitificador. Es decir, alguien tiene una enfermedad infecciosa, sea la COVID o sea el VIH o otra enfermedad infecciosa, y automáticamente todo el mundo se pone a la distancia. Entonces eso hace que el mundo del paciente termine absolutamente bajo mínimos. Es decir, es un bloqueo afectivo, es una sensación de minusvalía, es una sensación de cierta, entre comillas, suciedad, como si tú estuvieras apestado. Te dicen mucho, es que parece que yo estoy apestado, parece que no puedo coger un bolígrafo, que no puedo beber un vaso de agua. Es decir, vuelve otra vez como el mundo mítico, ¿no? Un poco el mundo fantasmagórico de todo aquello que se produce curiosamente
El ser humano yo creo que es así, ¿no? De todo aquello que produce enfermedad y no se ve. Claro, los microbios no se ven. Y todo aquello que produce una enfermedad que no se ve despierta en nosotros viejos miedos, ancestrales miedos, ¿no? Entonces, eso produce cierto reparo, ¿no? Eso es lo que pretendemos precisamente con la educación, con la información, con la formación, de paliar. Pero para eso, como pone de manifiesto el documento, tenemos que ir a los colegios. Es decir, la educación, sobre todo en las enfermedades crónicas, etcétera, se comienza desde niño. No hay que esperar a ser mayor, no hay que esperar a tener la enfermedad. Todos vamos a terminar siendo enfermos, o vamos a terminar siendo, me habrás oído decir muchas veces, cuidador de enfermos. Sí. Entonces, se entrena desde que se es niño, desde que se está en el cole. Entonces, ahí tenemos todavía una cuenta pendiente que no hemos saldado y que evidentemente tendremos que saldar. Ocurre y es así, y desgraciadamente sigue ocurriendo en mayor o menor medida, ¿no? Afortunadamente parece que va siendo en menor medida. La formación en las escuelas es muy importante, claro que sí. Sería una forma de potenciar la posterior humanización en la atención al paciente con VIH. ¿De qué otras maneras se puede potenciar y cuáles son o serían los beneficios, o serán, mejor dicho, los beneficios de hacerlo? Hombre, vamos a ver, el tema escolar no está todavía resuelto, porque el tema escolar no se resuelve con charlas, es muy difícil. Es igual que si tú me preguntas ahora, ¿es que no hemos avanzado en 30 años en educación sexual? Mucho. Hemos avanzado muchísimo en educación sexual. Pero por contra sigue habiendo muchos embarazos no deseados. Entonces, algo debe estar fallando. Probablemente la información y la formación que trasladamos a los chavales no es la adecuada o no llega de la manera adecuada. Por lo tanto, el tema educacional no está resuelto de alguna manera, ¿no? Tendremos que fijarnos en ello. Hay un tema muy importante también que también evidencia el informe, es la participación activa de los colectivos de pacientes. Es decir, nosotros, como he dicho anteriormente, hemos llegado incluso a que las asociaciones de pacientes y de colectivos VIH estén permanentemente en nuestros hospitales. O sea, yo, por ejemplo, mi hospital, el Hospital Clínico San Carlos, hay pacientes de colectivos VIH que trabajan en la misma planta de enfermedades infecciosas, que tienen su despacho y que el médico o la enfermera en cualquier momento les utiliza, en el buen sentido de la palabra, como rescate emocional en esos momentos en los cuales, lógicamente, están dando un diagnóstico demoledor, que es que tienes la infección VIH, ¿no? Todavía queda mucho por hacer en este sentido, es decir, integrar, digámoslo así, la voz real del paciente y realmente lo que un paciente puede hacer, porque cuando un médico o una enfermera está con un paciente VIH, con una familia y con un paciente VIH, hace más un paciente VIH por el paciente VIH que el propio médico, la propia enfermera, porque te ven como un igual, ¿no? Y por contra no tenemos bien integrado la participación de los pacientes dentro de las organizaciones, dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, etcétera, etcétera. Yo creo que los colectivos VIH son ejemplares. De hecho, debo decir que si en algo han avanzado los colectivos de asociaciones de pacientes en general, me da igual que sean anticoagulados, diabéticos, antes fueron los VIH. Los movimientos que ocurrieron en los años 70 en Estados Unidos, de los VIH que se constituyeron, es lo que ha hecho avanzar los movimientos asociativos en otras patologías, pero tenemos que integrarlos de una manera eficaz y eficiente dentro de las organizaciones. Eso es lo que tiene que ocurrir. Creo, fíjese, que no estaría de más, ¿por qué obviarlo?, que recordásemos las formas de contagio. Sí, hombre, en este momento nos preocupan mucho las formas de contagio, es decir, hay dos formas fundamentales que son contagio por contacto sexual sin utilizar barrera, es decir, sin utilizar preservativo, y sin lugar a dudas cualquier contacto íntimo con sangre y fluidos corporales de una persona infectada, ¿no? Es verdad que en este momento nos preocupan muchísimo las relaciones sexuales sin protección. No solamente porque están aumentando, como he dicho anteriormente, los embarazos no deseados, sino porque están aumentando las ITS, lo que antes eran ETS, enfermedades de transmisión sexual, que hoy se denominan ITS, infecciones de transmisión sexual, están aumentando vertiginosamente y estamos hablando de enfermedades como el VIH y como otras, como son la gonococia, como es la sífilis o como es la hepatitis C. ¿Está habiendo un repunte de sífilis también? Están habiendo un repunte importantísimo de todas las infecciones de transmisión sexual, porque existe una relajación a la hora de tener relaciones sexuales con personas, posiblemente parejas no estables, en situaciones o en ámbitos que posiblemente se presta mucho a tener relaciones o contactos sexuales esporádicos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, por la típica fiesta de gente joven donde conoces a alguien y no utilizas preservativo
Y claro, tú no sabes esa otra, sea una relación heterosexual o homosexual, da exactamente. Y tú no sabes ni tú ni si él realmente tiene una infección que puede ser objeto de una transmisión sexual, ¿no? Entonces estamos teniendo un repunte muy importante, sobre todo en gente joven, en gente incluso adolescentes, insisto, de embarazos no deseados y también de enfermedades de transmisión sexual por la no utilización de preservativos, que es lo que se debe utilizar. Sí, seguimos con un aspecto un poco a veces demonizado de los preservativos y de los métodos anticonceptivos, pero en este caso de barrera, como pueden ser los preservativos, pero es que son necesarios. O sea, yo creo que somos adultos que tenemos que ser responsables, y el problema no es ya que yo no sepa si el otro tiene alguna infección, es que a lo mejor no sé si ni siquiera yo tengo esa infección. Fíjese, doctor, que yo creo que no se tiene tanto en cuenta que uno se puede contagiar en ese tipo de relaciones esporádicas de una ITS, porque no sabemos muy claramente, o la juventud en este caso, que tampoco son todos jóvenes los que tienen estas prácticas, ¿eh? Parece que a Desde veces luego. demonizamos a los jóvenes y es Sí, una sí. gran parte de la población la que ha aumentado este tipo de práctica. Pero yo creo que es que se desconoce cuáles son las consecuencias de esas infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son? Bueno, pues son muy variadas. Es que, es decir, por ejemplo, una hepatitis C puede llegar a provocar una cirrosis hepática, un cáncer hepático o propiciar un trasplante hepático, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto es así, ¿no? Una hepatitis C no controlada puede llevar hasta allí, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Pero es que en otras situaciones, como por ejemplo el VIH, lógicamente ahora afortunadamente tenemos controlado con la medicación y hemos cronificado una patología que antes era mortal, hace 20 años, ¿no? Ujú, ujú. La hemos cronificado, pero no deja de estar supeditado una enfermedad a un tratamiento continuo, seguimientos, controles, etcétera, etcétera, y también, lógicamente, tiene una consecuencia, pues hombre, bastante dolosa para el paciente. Pero es que tenemos otras enfermedades, como puedes decir, sífilis. Pues sífilis parece que suena al pasado, ¿no? Al Totalmente. pasado de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ujú. Además, con un cierto romántico, ¿no? Todo el mundo tiene pensado esto, los escritores del romanticismo, que entonces terminaban o tuberculosos o sifilíticos, ¿no? Tiene como Sí, un halo ahí, ¿no? Un sí, poco sí. curioso, ¿no? Pero es que es verdad que la sífilis tiene unas consecuencias incluso neurológicas tremendamente importantes. Es decir, no es extraño las sífilis evolucionadas, en donde nosotros vemos en las consultas pacientes con trastornos neurológicos graves de control de los movimientos, de control de la marcha, y son sífilis evolucionadas de muchos años que no se han diagnosticado y que realmente diagnostican la sífilis cuando tienen las alteraciones neurológicas después de años de evolución. Por lo tanto, lo que estamos hablando con esto, es cierto que siempre hablamos de los jóvenes porque nos gusta incidir sobre los jóvenes. Todos estamos metidos en esta cuestión, los más mayores, los jóvenes, sin lugar a dudas, y lógicamente tenemos que hacer mucha pedagogía, en este caso, sobre las prácticas sexuales, sin lugar a dudas. Insisto, fomentando la libertad y la libertad responsable, ¿no? Todo es un tema que nos preocupa mucho porque las personas, sobre todo los compañeros míos que se dedican al mundo del VIH, lo viven un poco como una bomba de relojería. Dices, oye, eh, quiero decir, el otro yo no sé si tiene una infección o no, y yo no sé si tengo una infección o no. Salvo que, lógicamente, sean parejas, digamos, establecidas, digamos, parejas de hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer, heterosexuales o homosexuales, que son estables en el tiempo y que no tienen otras relaciones, otros contactos sexuales fuera de lo que es la pareja, Ujú. pues, lógicamente, esto lo tenemos que con mucha cabeza reflexionar, y no hablemos de prácticas un poquito más de riesgo, donde se mezcla en la relación, digamos, sexual, alcohol, drogas u otras cuestiones que pueden, digamos, alterar la conducta o desinhibir la conducta y precipitar conductas sexuales que, lógicamente, son de más riesgo, ¿no? ¿Cuánto queda todavía por hacer, doctor? Bueno, Mucho, vamos mucho. a ver que ustedes nos vayan contando qué tal les va el proyecto que lleva ya un año, como decía usted, de trabajo previo, que ahora comienza a continuar, ¿no? Por decirlo de alguna manera paradójica, este trabajo que están realizando en humanización de atención sociosanitaria a personas con VIH. Ese documento que se presentaba estos días desde Fundación Humans y que confiamos en que siente muy bien las bases para que esta atención a los pacientes con VIH sea todavía mejor y siga evolucionando hacia un buen término. Muchísimas gracias, doctor Julio Zarco.
Muchas gracias, Rosa, y gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sabes que en Hub de Salud nos ocupamos cada día de tu bienestar y evidentemente no solo del bienestar personal, sino de todo lo que puede redundar en el entorno social, bienestar social para una mejor salud.